Abre la sesión del miércoles 31 de octubre del 2012 correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio. El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se aprueba. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobada el acta, señor presidente. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió una comunicación suscrita por el senador Carlos Alberto Puente Salas, presidente de la Comisión de Juventud y Deporte, con la que remite la propuesta de plan de trabajo de dicha comisión, aprobada el 30 de octubre del año en curso. Esta asamblea ha quedado debidamente enterada. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite el informe de la visita del presidente de los Estados Unidos mexicanos, maestro Felipe Calderón Hinojosa, a Washington, D.C. y a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, del 23 al 26 de septiembre de 2012. Esta asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase a las comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América del Norte. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que remite los informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al tercer trimestre de 2012. La información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, al canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de septiembre de 2012. La información sobre la recaudación federal participable e información por la que se dan a conocer los conceptos que integran la intermediación financiera, así como la relativa a las instituciones de banca de desarrollo y financiera rural. Remítase dicha documentación a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Secretaría de Relaciones Exteriores por el que se informa de la situación en que se encuentra el acuerdo comercial contra la falsificación en respuesta a comunicación del presidente de la Mesa Directiva del Senado remitida el pasado 17 de octubre. Esta asamblea ha quedado debidamente enterada. Informo a ustedes que esta comunicación está disponible en el monitor de sus escaños. En nuestro apartado de iniciativas, se concede el uso de la tribuna a la senadora María del Rocío Pineda Gochí, a nombre de las senadoras integrantes de la Comisión de Equidad de Género, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 13ª del artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General. Con su permiso, señor presidente, compañeros senadores, senadoras, vengo ante esta tribuna en representación de las integrantes de la Comisión de Equidad y Género, las senadoras Diva Jadamira Gastelum Bajo, Martelena García Gómez, Angélica de la Peña Gómez, Ivonne Liliana Álvarez García, María Lucero Saldaña Pérez, Rosa Adriana Díaz Lizama, Gabriela Cuevas Barrón, Luz María Beristain Navarrete, Mónica Arriola Gordillo y la de la voz a presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 13 del artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Una de las transformaciones más significativas de las últimas décadas es la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones a nivel nacional e internacional. En materia de igualdad de género, México ha avanzado notablemente. Hoy existen diversos compromisos internacionales que el Estado mexicano ha adquirido, entre los que podemos mencionar que son los siguientes: la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,
CEDAW 1979. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará. La Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios, 1962. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ONU, 1966. Los resolutivos y recomendaciones derivados de las 4 conferencias internacionales sobre la mujer, México, 1975, Copenhague, 1980, Nairobi, 1985 y Beijing, 1995, mediante los cuales México se comprometió a instrumentar leyes, programas y políticas públicas que contengan una perspectiva de género. En el marco jurídico nacional existen diversos ordenamientos que resguardan la igualdad de género, tales como el artículo 1º, 4º y 123 de nuestra Constitución Política, Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, Ley General para la Igualdad entre mujeres y hombres. Sin embargo, pese a la gran cantidad de normatividad internacional y nacional adoptada, continúan existiendo una marcada confusión en la aplicación, utilización y conceptualización de la igualdad y la equidad. En los meses previos a la 4ª Conferencia Mundial sobre la Mujer, que tuvo verificativo en 1995 en Pekín, así como el desarrollo de la misma, comenzó la discusión en torno a los conceptos de igualdad y equidad. Finalmente, la postura de Caucus de Derechos Humanos en Pekín prevaleció, obteniendo que en la mayoría de los párrafos de la plataforma de acción se mantuviera el término de igualdad. Pese a lo anterior, en gran parte de los países de habla hispana no ocurrió lo mismo, y en muchos casos se sustituyó el término igualdad por el de equidad. En este sentido, es importante destacar que la igualdad y la equidad no son términos equivalentes, ni sinónimos, por la equidad, porque la equidad no exige eliminar las desigualdades y discriminaciones que existen contra las mujeres. Como lo señala Evangelina García Prince, para conocer la diferencia entre estos conceptos es trascendental considerar el significado de la igualdad en las 3 perspectivas que más comúnmente están presentes en el discurso sobre esta temática: la igualdad como principio, la igualdad como derecho y la igualdad como concepto. La igualdad como derecho está garantizada y respaldada por el Estado en su marco jurídico y dota a las personas de fundamentos legales para exigir trato de ciudadano equivalente en su acción frente a los poderes públicos, en los instrumentos y en todas las instancias de la acción pública. En relación a la equidad, esta se hace presente en el trato que se brinda a las necesidades e intereses de las personas que son diversas o diferentes. La equidad se hace posible cuando, basado en la consideración justa de las necesidades e intereses que existen por la diferencia, se da un trato justo que permite lograr la igualdad de derechos y que se expresen en los mismos hechos. En relación con lo anterior, el Comité de la CEDAW ha recordado a los Estados parte de su obligación legal es garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y no implementar planes y políticas de equidad de género, ya que pueden llevar a una profundización de la desigualdad entre los sexos, porque la equidad no exige eliminar las discrepancias que existen contra las mujeres. Dicho comité observa con preocupación que, si bien la Convención se refiere al concepto de igualdad, en los planes y programas del Estado
parte se utiliza en término equidad. Además de que es importante que se entienda a la equidad como un paso preliminar para el logro de la igualdad, lo anterior fundamenta el objeto de la presente iniciativa, que pretende modificar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de sustituir la denominación actual de la Comisión de Equidad de Género del Senado de la República por la de Comisión para la Igualdad de Género. Con la aprobación del proyecto en cuestión, se dará cumplimiento a lo citado por el Comité de la CEDAW, la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Pekín, así como a las disposiciones previstas en los artículos 1º, 4º y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que postulan la igualdad como principio, la igualdad entre mujeres y hombres y la jerarquización de leyes respectivamente. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto al Pleno de esta honorable soberanía la presente iniciativa. Proyecto de decreto único. Se reforma la fracción 13 del artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 90. 1. Las comisiones ordinarias serán las de punto 13 para la igualdad de género. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias por su apoyo y atención. Muchas gracias, señora senadora. Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. Enseguida tiene la palabra la senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma la fracción tercera, apartado A, del artículo 123 constitucional. Buenos días, señor presidente. Buenos días, senadoras, senadores. Creo que es importante refrendar que la reforma en materia de derechos humanos, en el artículo 1º constitucional, reviste un nuevo marco jurídico que es importante seguir atendiendo porque hay un proceso de mayor protección a los derechos humanos de todas las personas. En particular, esta iniciativa está inscrita en proteger el más tiempo posible a las personas menores de 18 años de edad, y en tal sentido creo que el Congreso mexicano tiene que avanzar, no quedarse a la saga como es el caso respecto de la protección de niñas, niños y adolescentes que realizan algún tipo de trabajo. La reforma que hoy pongo a consideración de esta soberanía para que sea turnada a comisiones refiere a que se eleve la edad de admisión al trabajo de 14 años a 15 años. Hay una serie de convenios desde la Organización Internacional del Trabajo. Hemos insistido que uno de ellos, el 138 de la OIT, pueda ser enviado por el Ejecutivo, porque somos el único país en el continente americano que no lo ha refrendado. Pero yo creo que el avance en nuestra Constitución para lograr que se suba la edad de admisión al trabajo de niñas y niños a 15 años va encaminada justamente a cumplir con estos compromisos internacionales que debemos atender como parte del derecho internacional de los derechos humanos. Puedo mencionar de manera muy particular que nuestra Constitución, además del artículo 1º constitucional, también tomó consideración de uno de los principios más relevantes de protección de los derechos humanos, que es el interés superior de la niñez, que está inscrito ahora también en el artículo 4º constitucional. Yo creo que si el Senado de la República avanza en seguir logrando estos procesos de reformas garantistas, vamos a poder incidir realmente, yo estoy convencida de eso, en que el país pueda
caminar hacia lograr mayor gobernabilidad, hacia lograr mejores condiciones de desarrollo para las personas, en este caso, menores de 18 años de edad. Yo insisto mucho en el tema porque las personas que trabajan, por desgracia, que son pequeñas, son las personas más desprotegidas, más marginadas, y yo insisto mucho, de veras, estoy convencida de eso, que tenemos que visibilizarlas y tenemos que atenderlas. Dejo la iniciativa para que siga el curso en comisiones. Es cuanto. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, senadora. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera. Tiene el uso de la tribuna el senador Pablo Escudero Morales. Sonido en el escaño del senador Escudero, por favor. Gracias, señor presidente. Si se turna a comisión, si es tan amable, presidente. Muy bien, senador. Entonces turnamos a comisiones la iniciativa del senador Pablo Escudero Morales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México para presentar proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos. Tiene ahora la palabra el senador Miguel Ángel Chico Herrera del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar proyecto de decreto que reforma el apartado B del artículo 102 constitucional. Con su permiso, senador presidente, el avance de nuestra nación en materias primordiales de importancia mayúscula de la agenda social, como el desarrollo de los derechos humanos, ha sido progresivo. En 2011, la acertada reforma constitucional, que nació por sendos proyectos presentados en la Cámara de Diputados y que llegó a su término con mucho éxito por los encomios de los senadores de la República y el asentamiento de la mayoría de las legislaturas en los estados de la geografía patria. Incorporaron de una vez por todas la figura de los derechos humanos y sus garantías al orden jurídico mexicano en el rango de la Constitución Federal, acontecimiento inédito que originó celebraciones y algarabía en los espacios sociales en que hay un interés particular por la información relacionada con la consolidación de la vanguardia legislativa. Nuestra Constitución, que entró en vigor en 1917, a diferencia de la de 1857, conmutó la manifestación cultural de la ciencia jurídica de reconocer los derechos fundamentales del ser humano por la premisa de ser el Estado mexicano el que los otorga. Por consiguiente, la reforma constitucional, que recoge una nueva visión modernista del constituyente que acepta como parte intrínseca de nuestra Constitución al concepto de los derechos humanos, asociándolos de manera indisoluble con las garantías que consagra la parte dogmática de la ley suprema del país. Es indudablemente un paso evolutivo en la transformación de la sociedad mexicana por colocarse en el ámbito de los países con una desarrollada conciencia colectiva en el mundo. Ahora es tiempo de valorar cuáles son las etapas consecutivas para otorgarle aplicación a los preceptos constitucionales que dan relevancia al control difuso de los derechos humanos en el territorio mexicano y que debe alcanzar la esfera jurídica individual de cada mujer y hombre de nuestra sociedad, sin interesar sus características íntimas en los aspectos físico o de idiosincrasia para procurar la integridad de cada mexicano. Para responder los primeros cuestionamientos atinentes con el particular, es preciso atraer al intelecto la relación existente entre la eficacia de la norma escrita y su consecución en la práctica, pues su observancia guarda
una especial interrelación con el dispositivo facultado para imponerla materialmente. Si ese dispositivo o autoridad falla su encomienda, la ley no trascenderá el significado de la letra y su estructura sintáctica quedará estéril ante el propósito por el que los legisladores la señalaron. Una constante estridencia en los pasillos de los congresos de los estados en la República se sintoniza en la voz de quienes presiden a los organismos de protección de los derechos humanos, porque saben que el tiempo inaplazable para darle resolución a los transitorios de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011, les apareja atribuciones que son un sinónimo de nuevas responsabilidades por atender a cabalidad y sin titubeos para darle consistencia y razón de ser a la denominación del capítulo primero de la Constitución Federal. Todos los titulares de las comisiones de los derechos humanos en las entidades federativas piden a los legisladores más presupuesto para operar y lograr las metas y objetivos encomendados por imperio normativo de jerarquía constitucional. ¿De qué depende que la reforma constitucional en materia de los derechos humanos no se quede al margen de una simple discusión nacional y que sus consecuencias sean parte de la expresión de la realidad asequible a los sentidos y a la apreciación objetiva de lo cuantificable y cualitativo? Íntegramente de un continente de medidas o políticas gubernamentales en la perspectiva del adelanto de uno de sus contenidos, seguramente provisionando con recursos adicionales a los organismos de protección de los derechos humanos en las entidades de la República, provenientes de la Federación, que se sumen a los fondos de los estados que estos asignan por virtud de su presupuesto anual de egresos en cada año de ejercicio fiscal. Ese esquema financiero, por ejemplo, se practica en el modelo educativo a favor de las universidades públicas que reciben subsidios para su manutención. Desde luego, en esta ocasión no puede hablarse de un subsidio, en cambio se hace respecto de una contribución directa que se logra con el cálculo del 0.001% del total del presupuesto de egresos por cada entidad federativa correspondiente al año 2012, salvo el caso del Distrito Federal y el Estado de México, que por la dimensión de los recursos anuales que manejan esa operación matemática se realiza con el 0.009 y 0.007% respectivamente. En total, la Federación invertirá alrededor de 128 millones de pesos, equivalente a un capital per cápita por mexicano de $1, que contribuirá a la realización de los derechos humanos, dándoles mayor capacidad presupuestal a las comisiones de derechos humanos en los 31 estados y el Distrito Federal. Es importante señalar que este proyecto, que inicia una reforma constitucional, presenta el impacto presupuestal que le da certidumbre, alejándolo de la ocurrencia. Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento la reforma al primer párrafo del apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, senador Miguel Ángel Chico Herrera. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Mario Delgado Carrillo, a nombre propio y de diversos senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Coordinación Fiscal. En el uso de la palabra, señor senador.
Muy buenos días, compañeros senadoras, compañeros senadores. Venimos a presentar un grupo de senadores del Partido de la Revolución Democrática una propuesta de iniciativa de ley que modifica la Ley de Coordinación Fiscal para un asunto del que la Ciudad de México ha venido pidiendo, peleando desde 1998 a la fecha, que es su incorporación al FAIS, al Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social, de la cual la ciudad ha sido excluida pues desde 1998. La Ley de Coordinación Fiscal, el pacto fiscal que prevalece en nuestro país de principios de los 80, tenía un espíritu 100% resarcitorio. Es decir, se pedía que las entidades federativas renunciaran a sus capacidades de recaudación para que la federación lo hiciera en lugar de ellas y les regresara los recursos que se generaran. Es a finales de los 80, principios de los 90, donde se empieza a cambiar la fórmula original de distribución y el criterio poblacional empieza a prevalecer y la Ciudad de México empieza a perder recursos de acuerdo con lo que debería recibir en la fórmula original y siguiendo el espíritu de la Ley de Coordinación pactado a principios de los 80. Es en 1998 cuando se generan las aportaciones, distintos fondos que tenían que ver con los recursos de salud y educación, principalmente, producto ya de una descentralización que había venido ocurriendo. De tal manera que tenemos e incorporan a la Ley de Coordinación Fiscal el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, el Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, el Fondo de Aportaciones Múltiples y el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. Dentro de todos los fondos que conforman el ramo 33, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social adquiere una especial importancia para los gobiernos locales, en virtud de que representa una importante fuente de recursos financieros y plantea un nuevo esquema de administración de recursos y programas transferidos para la aplicación de la política social. El FAIS tiene dos vertientes, uno a nivel estatal y otro a nivel municipal. Y los recursos se distribuyen a partir de un índice global de pobreza a nivel familiar, municipal y estatal. Las aportaciones que reciben los estados y municipios a través del FAIS se destinan al financiamiento de obras y acciones sociales básicas y a inversiones que benefician directamente a sectores de su población que se encuentran en condiciones de rezago social y pobreza en los siguientes rubros: en agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural, infraestructura básica de salud, educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva rural. Según el Coneval, el FAIS es un fondo que en su distribución tiene una asociación positiva con el índice de marginación estatal, de forma que recibe más recursos el estado con mayor índice de marginación. Para esta institución, el Coneval,
los recursos del fondo cumplen con el objetivo de financiar obras donde la incidencia de pobreza es mayor. Desde su creación, como ya lo dijimos, al Distrito Federal se le ha negado estos recursos por una cuestión estrictamente semántica, ni siquiera jurídica en el fondo, porque el nombre del fondo es que es para estados y municipios, y como Ciudad de México no se le considera un estado ni a sus demarcaciones territoriales municipios, están siendo excluidas. ¿A cuánto asciende esta exclusión? A este año, en valor presente, a pesos del 2010, supera los 9,224 millones de pesos, de los cuales 8,100 hubieran correspondido a las delegaciones como Iztapalapa, como Milpalta, como Xochimilco, que tienen evidentemente zonas, colonias de mucha pobreza. Y también tiene que ver con el concepto de pobreza urbana. Prácticamente es un concepto que resulta nuevo si comparamos todos los estudios y enfoque que teníamos de la pobreza y los distintos fondos para enfrentarla, pues desde los 70s para acá. Y es hasta finales de los 90 donde empezamos a hablar de pobreza urbana. Y ahí es donde la Ciudad de México queda excluida. De tal manera que este hecho de que se excluya al Distrito Federal de los recursos de este fondo no radica en que no haya brechas carenciales en base a las cuales se calculan los coeficientes del país, sino que es un hecho absolutamente injusto y discrecional que ni siquiera tiene una naturaleza jurídica, es más bien semántica, que tendría que corregirse. Mantener este estatus es claramente una inequidad que no toma en consideración las necesidades de los habitantes de la ciudad. Y está en juego la posibilidad de que delegaciones políticas con niveles importantes de pobreza pudieran acceder a estos recursos. Durante más de 10 años hemos permitido que esta injusticia siga. Por razones políticas no se ha modificado la fórmula de la Ley de Coordinación Fiscal para que la Ciudad de México tenga acceso a estos fondos. Lo que estamos proponiendo el día de hoy es que no afectemos la distribución actual del país y que para compensar la entrada de la Ciudad de México se amplíe mínimamente el porcentaje de la bolsa de recaudación participable para que se pueda alimentar este fondo y puedan transferirse así recursos a la Ciudad de México y a sus demarcaciones territoriales. ¿Cuánto me queda? Por lo tanto, senadores, senadoras, presentamos esta iniciativa que esperemos que después de 12 años sea atendida. Ayer la Ciudad de México dio una muestra de que sabe manejar sus recursos financieros, de que invierte mucho, una buena cantidad de su presupuesto en el desarrollo de infraestructura, en un proyecto que finalmente hubo coordinación con la Federación y ha llegado a ser la obra pública de infraestructura más grande de este sexenio, incluso a nivel nacional. Es tiempo que le demos a la Ciudad de México los recursos que se merece y empecemos por revertir esta injusticia que lleva ya más de 12 años y que evita que las delegaciones con mayores carencias tengan la oportunidad de enfrentar con más presupuesto estas necesidades. Eso es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, senador Mario Delgado Carrillo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, segunda. Informo a ustedes que el senador Roberto Gil Suar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
ha presentado un proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 113 bis de la Ley de Instituciones de Crédito, la cual pide que se turne directamente a comisiones, por lo cual se turna esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos segunda. En otro apartado de la agenda de este día, tenemos la primera lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos primera, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 de nuestro reglamento, queda de primera lectura. Tenemos ahora la segunda lectura a 4 dictámenes de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede permisos para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si es de omitirse la segunda lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omiten las 4 lecturas de los dictámenes. Quienes estén porque se omita, a favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias. Quienes estén porque no se omita, a favor de manifestarlo levantando su mano. Se omite la lectura de los dictámenes, presidente. Dispensada la segunda lectura, en consecuencia están a discusión dichos dictámenes. No habiendo quien haga uso de la palabra en este tema, pido a la Secretaría, en función de lo que señala el artículo 58 de nuestro reglamento, para que abra el sistema electrónico hasta por 3 minutos para recoger la votación nominal de los 4 proyectos de decreto que en un solo acto que se han dado cuenta oportunamente a esta Asamblea. Abierto el sistema electrónico hasta por 3 minutos. Informo a la Asamblea que resta 1 minuto para que se cierre el sistema electrónico.
¿Algún senador falta de omitir su voto? ¿Terminó ese? Ya. ¿Cuántos? Vuelvo a preguntar a la Asamblea si falta algún senador por emitir su voto. Pido a la Secretaría Parlamentaria que auxiliemos al senador Armando Neira para que pueda emitir su voto. ¿Falta algún senador? Favor de levantar su mano que tenga... Gracias. Casillas. A favor todos. Vuelvo a preguntar a la Asamblea. A favor. Senador Larios, senadora Adriana Dávila. Fernando Herrera. Conforme al registro electrónico más las adiciones de los senadores, tenemos 105 votos a favor, presidente, 0 abstenciones y 0 en contra. Gracias. Aprobado. En consecuencia, quedan aprobados los 4 proyectos de decreto que conceden permisos para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte con punto de acuerdo en torno a la activación física y el deporte en nuestra sociedad. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta, solicito a la Secretaría de lectura a su parte resolutiva. Doy lectura al resolutivo de dictamen. Único. La Comisión de Juventud y Deporte se abocará a la realización de los trabajos necesarios para recoger las opiniones de las diversas instancias públicas y todas aquellas involucradas de alguna manera respecto al tema que en su momento se consideren adecuados y encaminados hacia la revalorización, estímulo, fomento y consolidación de los beneficios de la activación física y el deporte en nuestra sociedad. Es todo, presidente. Gracias. En consecuencia, está a discusión dicho proyecto. No habiendo quien haga uso de la palabra en ese asunto, pido a la Secretaría que consulte en votación económica a la Asamblea si es de aprobarse dicho proyecto de acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica. Quienes estén a favor de aprobar el acuerdo de la Comisión de Juventud y Deporte, favor de manifestarlo levantando su mano. Quienes estén en contra, favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado, señor presidente. Aprobado el acuerdo, comuníquese el mismo. Compañeras y compañeros senadores, informo a ustedes que remitiremos a la Cámara de Diputados las proposiciones que solicitan asignación de recursos del presupuesto de egresos para el año 2013. En consecuencia, pido a la Secretaría que dé lectura a dichas proposiciones. Las siguientes proposiciones se turnarán a la Cámara de Diputados. La primera del senador Daniel Gabriel Ávila, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con un punto de acuerdo que exhorta a destinar mayores recursos para el desarrollo de la juventud. Se turna a la Cámara. Del senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo para exhortar a la construcción de hospitales de especialidades, que se turna también a la Comisión de Salud del Senado en el primer resolutivo y a la Cámara de Diputados en el segundo de estos. Del senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a destinar mayores recursos al programa de empleo temporal para el sector pesquero.
Se turnará a la Comisión de Pesca del Senado el primer resolutivo y a la Cámara de Diputados los dos últimos. De las senadoras Marta Elena García Gómez y Maki Esther Ortiz, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con punto de acuerdo relativo a la atención a la prevención del cáncer de ovarios. Este se turna a la Comisión de Salud los resolutivos primero y cuarto y a la Cámara de Diputados el segundo y el tercero. Son todas las proposiciones, presidente. Gracias. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo que exhorta a incluir a los tribunales agrarios en rubros, en ramos autónomos, en la cuestión de carácter presupuestal. Adelante. Con su venia, presidente. Los órganos constitucionales autónomos, como los tribunales agrarios, son instituciones que están fuera del marco de referencia de los poderes tradicionales y se establecen en las normas jurídicas constitucionales, dotándolos de independencia en estructura orgánica y así alcanzar los fines para los que fueron creados, es decir, para que ejerzan una función pública fundamental y que por razones de su especialización e importancia social se requiere la autonomía del órgano creado. En esta tesitura en México se establecieron los tribunales agrarios mediante una reforma constitucional publicada el 6 de enero de 1992, los cuales se ubican como órganos jurisdiccionales autónomos, porque así lo establece expresamente el artículo 27 constitucional en la fracción 19, segundo párrafo, el cual señala que la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción. En suma, los tribunales agrarios son encargados de intervenir en las controversias agrarias que se suscitan entre los sujetos de derecho agrario, como la función de declarar el derecho como jueces de conciencia y resolver los juicios que son de su conocimiento, que gozan de autonomía y plena jurisdicción, porque como ya se expuso, tienen facultades para juzgar y resolver todas las cuestiones de su competencia, con el poder suficiente para ejecutar sus propios fallos y determinaciones. Sin embargo, la concreción que se efectúa en el artículo primero de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, al modificarse, sin razón jurídica alguna, la disposición constitucional en el sentido que los tribunales agrarios son los órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos, a los que les corresponde en términos de la fracción 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la administración de justicia agraria en todo el territorio nacional. Esto trastocó el sentido constitucional, ya que este se refiere a la autonomía total del órgano como tal, y en la ley orgánica se circunscribió a la función de emitir fallos jurisdiccionales, lo que en sí es diferente al mandato constitucional. Esto es, los tribunales agrarios requieren plena autonomía. Esto implica una independencia política, financiera, jurídica y operativa para realizar la función de administración de la justicia agraria. En resumen, con motivo de la autonomía de rango constitucional que gozan los tribunales agrarios, es necesario materializar tal atributo de su naturaleza jurídica. Para ello se necesita que exista autonomía técnica, orgánica o administrativa, financiera y presupuestal, normativa de funcionamiento pleno. El debate del Senado de la República en el tema de generarse en un estricto respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tal motivo debemos manifestar la voluntad de la Nación por redefinir y respetar el mandato del constituyente y hacer posible que los tribunales agrarios sean efectivamente independientes con todas las características de un órgano constitucional autónomo requiere. En concreto, lo que estamos planteando es que los tribunales agrarios, a pesar de tener la autonomía constitucional, actualmente su propio presupuesto se encuentra dentro de la Secretaría de la Reforma Agraria. En muchos de los juicios que están en litigio en todo el país, la contraparte en muchos de ellos es la propia Secretaría de la Reforma Agraria. Por lo tanto, estamos planteando la posibilidad que en el próximo presupuesto, el presupuesto en concreto de los tribunales agrarios del país sea trasladado a los órganos constitucionales autónomos.
y no necesariamente estén dentro del ramo de la Secretaría de la Reforma Agraria, porque entonces la Secretaría de la Reforma Agraria pasa a ser parte del juicio, pero también pasa a ser quien es la entidad pagadora de los tribunales agrarios. Entonces nuestro planteamiento muy concreto es, estamos pidiendo, único, el Senado de la República exhorta del Honorable Congreso de la Unión, solicita a la Cámara de Diputados establezcan el decreto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, incluya a los tribunales agrarios en el rubro de ramos autónomos, quienes gozan de plena autonomía constitucional y por lo tanto deben de gozar de la independencia financiera y presupuestaria. Este es el objetivo de lograr finalmente que los tribunales agrarios sean plenamente autónomos, tanto en sus fallos como en su propio presupuesto. Es cuanto, ciudadano presidente. Gracias, señor senador Jorge Luis Preciado Rodríguez. Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria para sus efectos. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora Itzel Saraí Ríos de la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita tomar las medidas para erradicar los problemas que aquejan al campo y a los jornaleros agrícolas por la propagación de la plaga del dragón amarillo en los cítricos. En el uso de la palabra, senadora. Muchas gracias, presidente. Hay un sector sumamente sensible y vulnerable, me refiero al sector campesino, con quien sin duda estamos en deuda y tenemos grandes asignaturas pendientes, y considero que es momento de que le volteemos la mirada y que hagamos algo en su favor, que finalmente al hacer algo en favor del campo mexicano estamos haciendo algo en favor de cada uno de nosotros. Con su permiso, señor presidente, también de las compañeras y compañeros senadores, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo con los siguientes antecedentes. La enfermedad del dragón amarillo es causada por una bacteria que infecta la mayoría de las especies de los cítricos y algunas plantas ornamentales, afectando el vigor del árbol, la maduración, la caída de la fruta, el color amarillo del follaje y eventualmente el colapso de la planta. Es considerada como una de las enfermedades más devastadoras de los cítricos a nivel mundial debido a la severidad de los efectos sobre la productividad y la rapidez con la que se dispersa. Para el 2009, en México se confirmó que la plaga del dragón amarillo estaba afectando los cultivos de los cítricos en Yucatán. Desde entonces se ha propagado en 13 de los 23 estados productores de cítricos del país, poniendo en riesgo a más de 526,000 hectáreas, lo que podría generar, de no actuar oportunamente, cerca de 8,000 millones de pesos para los productores del campo y comprometiendo así el trabajo de miles de jornaleros agrícolas. De acuerdo con el estudio de evaluación del impacto económico en la cadena citrícola mexicana, es tan importante este sector agropecuario que la siembra de cítricos abarca el 40% de la superficie nacional de plantas frutales y de ellas dependen cerca de 69,000 productores, 70,000 empleos directos y 250,000 empleos indirectos. Ante ello, tan solo en el estado de Colima, el dragón amarillo ha afectado el 60% de las hectáreas sembradas de limón, poniendo en riesgo a más de 23,000 familias que dependen de este cultivo. La Ley Federal de Sanidad Vegetal establece en su artículo 19 que le corresponde a Zagarpa tomar las medidas necesarias para prevenir, combatir y erradicar las plagas que afectan a los vegetales, sus productos o subproductos cuando puedan reparar el riesgo fitosanitario. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ha venido actuando ante la presencia de esta plaga, aunque hay que decirlo, no ha sido suficiente, pues sigue afectando los cultivos de los cítricos, lo cual representa un riesgo potencial para los productores y la consecuencia de tener pérdidas de empleos para miles de jornaleros que tienen su sustento familiar en el ingreso obtenido de esta actividad. El 8 de julio de 2009 y 12 de febrero de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación
su prórroga, respectivamente, en la cual se establecen las acciones fitosanitarias para mitigar el riesgo de introducción y dispersión en el territorio nacional. Ante esta situación tan desfavorable, tanto para los productores como para los jornaleros del sector, consideramos de suma importancia que estos trabajadores sean incluidos como beneficiarios en el programa de empleo temporal, el cual tiene como objetivo contribuir a la protección social de la población afectada por la baja de demanda de mano de obra o por una emergencia, mediante la entrega de apoyos temporales a su ingreso por participación en proyectos de beneficio familiar o comunitario. Lo anterior se propone así, siendo que actualmente el Comité Técnico del Programa de Empleo Temporal es conformado por los subsecretarios de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría de Desarrollo Social, Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, y Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para lograr la vinculación, se propone beneficiar a los jornaleros que por circunstancias ajenas a su voluntad se ven afectados por la baja demanda de mano de obra o por una emergencia, que resulta esto necesario la participación de la SAGARPA en el Comité Técnico del Programa de Empleo Temporal para beneficiar a tan importante sector económico. Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea con carácter de urgente resolución el siguiente punto de acuerdo. Primero, el Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que cumpla con lo establecido en la Ley Federal de Sanidad Vegetal, a efecto de que se realicen las acciones necesarias para combatir la plaga conocida como dragón amarillo. Asimismo, ampliar la vigencia de la norma oficial mexicana para que sigan vigentes las acciones fitosanitarias para mitigar el riesgo de introducción y dispersión del HLB en los cítricos en el territorio nacional. Segundo, el Senado de la República exhorta también respetuosamente al Gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social a que se modifiquen las reglas de operación del Programa de Empleo Temporal 2012 y sean considerados para el 2013, a efecto de que se incluyan a los jornaleros agrícolas que hayan perdido sus cosechas por fenómenos climáticos y fitosanitarios. Esto es lo que comprende a la plaga del dragón amarillo. Sé que en otros estados tienen otros problemas, pero sin duda aquí lo importante es que podamos incluir a los jornaleros como beneficiarios cuando tienen situaciones emergentes y carecen de sustento para su familia y por supuesto para ellos mismos. Quiero agradecer el respaldo de la Comisión de Agricultura y Ganadería para este punto de acuerdo y por supuesto también a las distintas fracciones de los partidos que también se han sumado. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora. Para sonido en el escaño el senador Ascensión Orihuela. ¿Para qué asunto? Gracias, señor presidente. Solo para que le consulte a la oradora si está de acuerdo en que me sume a la propuesta que ha realizado. Senadora Itzel Saraí Ríos, ¿acepta la adhesión de los compañeras y compañeros senadores? Pido a la Secretaría del senador Manuel Cota, de la senadora Margarita, senadora Rocío Pineda, senador Yunes, Francisco Yunes. Pido a la Secretaría, la senadora Marta Palafox, que tome nota de quienes deseen adherirse a este punto de acuerdo, como ha sido solicitado por la proponente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del reglamento del Senado. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si es de considerarse de urgente resolución el punto de acuerdo que ha presentado la senadora Saraí de los Ríos de la Mora. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo alzando la mano. Sí se considera de urgente resolución, señor presidente. Gracias. En consecuencia,